¿Se escucha bien el fondo? ¿Se escucha? Falta más distancia. Es que lo que pasa es que me voy a meter el micrófono en la boca, si no. Ahí. Ajá. Ahí está, más o menos. Hola, 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 hola. Más o menos ahí. Ahí está. Ahí está bien. ¿Me escuchan ahí? De última, si no escuchas, No. Bueno, pero es muy autoritarismo. vamos al principio. Lo que vamos a ver ahora va a ser, primero cómo están, buenas noches. Me da un gusto que estén acá. ¿Hace cuántas Me da horas no mucho gusto duermes? que yo esté acá también. La verdad que estoy disfrutando mucho acá con nuestros compas de cátedra, del centro de estudiantes. Y lo que vamos a ver ahora, aprendizaje asociativo, ¿sí? Lo que vimos el otro día fue aprendizaje no asociativo y los principios de lo que es comportamiento innato. Aprendizaje no asociativo era un aprendizaje que se daba por una asociación, donde no había ninguna asociación, perdón, por nuestra relación con un solo estímulo, ante el cual nos podíamos sensibilizar o habituar. Ahora en aprendizaje asociativo ya tenemos la presencia de dos o más estímulos y dentro del asociativo vamos a ver el clásico o tipo 1 de Pavlov y el condicionamiento instrumental, operante o esquineriano, Raúl, tiene varios nombres, digamos, o tipo 2. Entonces el clásico y el operante o instrumental. Vamos con el clásico. Ahora ya me confirmaron, muchos de estos power están en el grupo, solo tienen que ir a archivos, y hay varios, de otros años también. Y en la fotocopiadora esta tarde también los alcanzamos, así que también los pueden conseguir ahí. Vamos a condicionamiento clásico, ¿sí? A partir de los estudios de Pavlov. A ver, yo les dije, va a haber dos o más estímulos. ¿Esto qué implica? Implica que ya un estímulo nos puede decir algo del otro. Aparece un estímulo y dice, hola, nos puede decir algo del otro. Nos puede dar esa capacidad predictiva. Por ejemplo, la campana de repente nos puede decir algo sobre otro estímulo incondicionado, que sería, por ejemplo, la comida. Se presenta la campana y esa campana, si está asociada a la comida, ya la campana te indica la presencia, por ejemplo, de la comida. Eso es lo que tiene el condicionamiento clásico. Al ser dos o más, un estímulo nos puede decir algo del otro, nos da esa capacidad predictiva, posibilita que el individuo prediga la presencia o ausencia de un estímulo incondicionado. O sea, prediga la presencia o ausencia de un estímulo incondicionado. Va. Tenemos 4 elementos importantes. Estímulo incondicionado, respuesta incondicionada, estímulos neutros, que después se pueden convertir en estímulos condicionados, que tienen la capacidad de generar respuestas condicionadas. Esto es una base importante. A partir de acá se pueden dar todos los diferentes fenómenos y tipos de condicionamiento. ¿Qué es un estímulo incondicionado? Por ejemplo, ¿qué podría ser? Bien, es un estímulo que por sí solo produce ya una respuesta, de por sí, incondicionalmente. Por eso, estímulo incondicionado, que tiene la capacidad de generar una respuesta sin condición alguna, sin asociación, sin entrenamiento previo. Por ejemplo, la comida. Por ejemplo, un chocolate. La cerveza el día de verano, como ayer. Ya verán. ¿Qué genera? ¿Qué tipo de respuesta? Una respuesta incondicionada. ¿Qué sería entonces la respuesta incondicionada? Es una respuesta que se genera a partir de un estímulo incondicionado, es decir, sin ningún tipo de asociación o entrenamiento previo, van de la mano. Un estímulo incondicionado tiene esa capacidad de generar una respuesta. ¿Qué respuesta? La respuesta incondicionada justamente. Eso se produce sin asociaciones, sin entrenamiento previo. ¿Sí? La comida, ¿qué tipo de respuesta puede provocar?
darnos, Salivamiento. por ejemplo, una activación fisiológica como la salivación. Puede ser el chocolate, ejemplo. Y también podremos hablar de una pareja sexual, también ocasiona una activación fisiológica de algún tipo, ¿sí? Un estímulo que nos parece atractivo puede generarnos también respuestas incondicionadas, una serie de reacciones fisiológicas. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces tenemos estímulo incondicionado y respuestas incondicionadas. Ahora, hay otros tipos de estímulos en el universo que podrían considerarse estímulos neutros. Son estímulos que no nos generan respuestas significativas, por lo menos no al nivel de los estímulos incondicionados, como la campana, como el sonido de las llaves, como el celular, ¿sí? Vamos a poner ejemplos. Ahora, esos son estímulos neutros. Pero si esos estímulos neutros se llegasen a asociar a un estímulo incondicionado por contingencia o por entrenamiento, si se llegan a asociar, esos estímulos neutros se convierten en estímulos condicionados. Efectivamente, la experiencia de asociación, de contingencia entre la presentación. Ahí está. ¿Una duda? ¿Miro la cámara? Ah. No. El que está hablando. ¿Perros se podrían condicionar? No. Es un ejemplo. Nosotros nos condicionamos, Sí, todos sí. nos condicionamos. Es un ejemplo. Un ser vivo, por ejemplo, el perro, pero el ser humano, cualquier otro ser vivo, Mira la es cámara. susceptible de ser condicionado. Totalmente condicionado. ¿Todo el tiempo? No, todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí, nos ponemos finos todo el tiempo. Pero ella es muy mía eso. Bien. Voy a decir si querés. No, por favor, sí, Dale, usted dale. le escribe. No. Se pone nervioso. Vea y lo Bien, condiciona. a ver. Híjole. Entonces, esos estímulos neutros se convierten en estímulos condicionados. Está todo grabado, ¿eh? Ah, tenemos dos perspectivas. Se convierten en estímulos condicionados. Es decir, que son estímulos que adquieren la capacidad de generar una respuesta condicionada. Muy bien. De repente la campana, si se asocia a través de una experiencia de contingencia con la comida, llega un momento que la campana por sí sola genera respuestas condicionadas, generan esas activaciones fisiológicas que podrían operacionalizarse en salivación. Si de repente el sonido de las llaves, por ejemplo, esto yo lo daba, supónganse, viene mi vieja a la casa, escucho el sonido de las llaves, no pasa nada, pero de repente, chocolate, pumba. Mirá, te traje choco, me dieron el trabajo, el laburo, toma, me hincha las pelotas después. Después, el segundo día, de vuelta, viene, yo escucho las llaves, chocolate. Después el tercer día, chocolate. Cuarto día estoy en el hospital, pero también yo vuelvo a escuchar las llaves y ya me genera una activación fisiológica, ya empiezo a salivar. Entonces escucho las llaves y ya... Entonces me voy hasta la puerta para extraer el chocolate, entonces ya las llaves adquirieron un estatuto de estímulo condicionado, ya son capaces de generarme una respuesta por sí solas. Las llaves ya por sí solas pueden generar una respuesta. ¿Qué tipo de respuesta? Condicionada. Es decir, salivación, por ejemplo. El celular, otro ejemplo, ustedes van, un ejemplo para ilustrar nada más, ¿no? Salen, conocen a un estímulo sumamente atractivo y intercambian teléfono y dicen, sí, yo te voy a llamar, te atento, ajá. Y de repente, el celular adquiere otra significación, ¿sí? En un solo ensayo, diríamos. Entonces de repente cuando suena el celular ya pierde, o sea, ya deja de ser no significativo y ya adquiere otra significatividad. Entonces ya nos genera cierta activación fisiológica cuando empieza a sonar el celular. Entonces vamos rápido y entonces dice, claro, cargue 30. Su saldo es suficiente para esta llamada.
Pero bueno, ya adquirió otra capacidad, ya nos genera toda una movilización. Entonces son ejemplos ilustrativos para explicar el pasaje de los estímulos neutros a estímulos condicionados, ¿sí? Que ya adquieren esa capacidad. Puede ser que el chocolate era un estímulo incondicionado. ¿Sí? Claro, exactamente. El chocolate de por sí... No, el chocolate era acondicionado y la llave incondicionado. No, Al revés. Las llaves sería estímulo neutro. El chocolate funcionaría como un incondicionado. El estímulo neutro, que serían las llaves, si se asocian a la presencia del chocolate, de repente las llaves tienen esa capacidad de hacer, producirme esa activación fisiológica. Entonces empiezo a salivar con el sonido de las llaves, reemplazando, digamos, el chocolate. Pero el estímulo incondicionado efectivamente sería el chocolate. El tema de la campana y la comida sería el incondicionado, la campana el condicionado. La pareja sexual, potencial pareja sexual, estímulo incondicionado, el celular, estímulo condicionado, por ejemplo. Y bueno, generan esta capacidad, generan esta respuesta condicionada. ¿Y cuál es la respuesta condicionada? ¿Qué podría ser? Por ejemplo, salivación. Entonces salivamos ante la campana porque está relacionada con la comida. Salivamos ante las llaves porque está relacionado con el chocolate. Entonces salivamos por la comida, por el chocolate. Y por la pareja sexual. Ah, no. O sea, no salivar. O sea, culturalmente se dice, estás babeando. Pero sería una activación fisiológica, eso sí. Bueno, entonces ¿tienen claro estos 4 elementos? ¿Sí? ¿A dónde ven? Entonces, ¿eso es una cámara? Sí. Acá hay otra. Claro. Ahí va. ¿Están claros? ¿Está funcionando eso? Ahí tienen el ejemplo, el perrito. No tanto el perfil. ¿Sí? Ahí tienen. Comida, estímulo incondicionado. Ahora, por una experiencia de asociación se puede combinar la campana, previamente neutro, con la comida. Y eso sí va a producir la salivación. Entonces llega un momento que después de esa experiencia de asociación, la campana por sí sola tiene la capacidad de generar la respuesta. Ya a este nivel, Sí, pero estoy tomando estamos para... hablando de respuesta condicional. ¿Cuál es la como más diferencia chato. entre esta salivación y esta salivación? Que uno ya tiene la asociación de la comida con la campana. Claro, este tipo de salivación se da después del condicionamiento. Además, La B. esta salivación se da por la campana. Esta salivación se da por la comida. Tengo mucho calor. Y Saludo para Julia. fenomenológicamente podríamos decir Saludo para que, Julia. si bien cualitativamente es la misma respuesta de salivación, cuantitativamente no es igual. Porque esta salivación que se da ante la campana es un poquito menos intensa. Saliva un poquito menos. Bueno, un detalle. Bueno, hasta ahí está. Ahí va. Es muy divertido. Bueno, a partir de ahí vamos a ver 4 tipos de fenómenos. Fenómenos de condicionamiento. Si llegan a copiar, copian lo que está en negrita, ¿sí? Los otros son ejemplos que no son tan ilustrativos. Ah, el chabón nunca parecía haber nacido ahí. El sedimento señal es un fenómeno de condicionamiento que dice lo siguiente. Cuando se da este tipo de condicionamiento, un fenómeno que sucede es que el organismo, el sujeto, va a seguir la señal que indica el estímulo, que indica la presencia del estímulo incondicionado. Es decir, la campana va a ser seguida por el perro. Cuando empezamos a sonar la campana, el perro viene hacia donde está sonando la campana. Eso se llama seguimiento de señal. Cuando yo escucho las llaves, voy hacia donde está, voy hacia la puerta, digamos. Eso se llama seguimiento de señal. Y eso no es que se lo enseñamos, digamos, sino que es una especie de automoldeamiento, porque por sí solo se da casi de manera espontánea, ¿sí?
Eso es un fenómeno de condicionamiento, seguimiento de señal, en el cual el movimiento hacia el estímulo que indica la disponibilidad de ese estímulo incondicional. ¿Sí? Por ejemplo, la campana que indica el fondo. ¿Sí? Eso es seguimiento de señal. Ahí va. Miedo condicionado. Este sí es importante. Miedo condicionado dice, es la supresión de una conducta, es decir, es la eliminación, la anulación de una conducta por la presentación de un estímulo aversivo. Es la eliminación, la supresión de una conducta por la presentación de un estímulo aversivo. Por ejemplo, yo voy hacia la facultad y paso por una esquina. De repente, si en esa esquina me roban, esa es una situación aversiva que se presenta. Entonces puede que yo anule la conducta de pasar por esa esquina. Es un ejemplo de miedo condicionado. Es decir, anulo, suprimo la conducta de pasar por esa esquina porque se presentó un estímulo aversivo. Eventualmente se puede generalizar si no paso por cualquier otra esquina, o se generaliza en el tiempo, no quiero pasar en ese momento. Bueno, eso es un ejemplo de miedo condicionado. Sí, Claro. sí. Es la base de la fobia en ese aspecto. Y obviamente se puede tratar, se puede ver, se puede abordar también. Acá, bueno, dice de esta manera se explica cómo los sujetos pueden suprimir o evitar conductas que inicialmente le daban una gratificación. Por ejemplo, Daniel le encanta ir a jugar al fútbol, pero dejó de ir, no porque le dejó de gustar el fútbol, sino porque se incorporó un compañero que es muy agresivo con él. Entonces, se suprime una conducta, ya no va más al club a jugar al fútbol, por la presentación de un estímulo aversivo para él. ¿Sí? Que es muy compañero, que le hace bullying. Las chicas que me No. La ¿Sí? Juli Miedo Zapata, parece. condicional. ¿Bien? Te pueden preguntar cuál es el tipo de condicionamiento en el cual se suprime la conducta por la presencia de un estímulo aversivo. ¿Por qué no me le dan quise opciones. comprometer, boludo? Porque después no lo puedo pagar. Ese video, Gáname. Sí. fíjense esto. ¿Cómo puedo hacer para dejar el teléfono ahí? Pero no sé si voy a grabar. Te Yo voy lo a voy a fijar. poner. Tú me cagó. Sí, yo voy a ir. El animal va a decir O sea, ¿qué es esto? Por acá, tío. Eso, por ejemplo, es miedo condicionado. Es decir, se suprimió una conducta por la presentación de un estímulo aversivo. Se suprimió la posibilidad de que el hámster coma ese alimento puntualmente. ¿Ves? Miedo condicionado. En el... A ver si... La tesis de Lice, creo que mi hermana es más idiota de cáncer, algo así. Pero sabría que era. Dime. Sí. Sí, pero tiene más que ver en, ¿cómo se llama? En condicionamiento operante con las consecuencias que genera directamente tu conducta. En este caso se dio de manera contingente una situación, pero no es que vos causaste directamente la presentación de ese estímulo vacío. El hámster simplemente hacía lo que siempre hace y se le presentó un estímulo aversivo. Si hubiera sido ese estímulo aversivo producto directo de la conducta,
o sea, una consecuencia que genera en el ambiente, ahí sí se podría hablar de condicionamiento operante. Pero después vamos a ver que la definición de operante es esa, que recae más peso sobre las consecuencias que generan nuestra conducta en el entorno. Y ahí lo presentaron de una, sino es que el hámster causó directamente la corriente. Después está condicionamiento palpebral. Palpebral. Es el condicionamiento palpebral. Palpebral. ¿Para dónde dice? ¿Cuál es? El condicionamiento del parpadeo, significa. Un proceso muy lento, a veces no se da. Bueno, en realidad tiene su aplicación. La otra vez, hablando con unos profes, mías contaba que el condicionamiento palpebral se utilizaba, por ejemplo, en las piletas de natación. Soplan la cara. Claro, para que los bebés puedan cerrar los ojos, para que eso no le haga mal cloro, lo que sea. ¿Cómo hacen? Bueno, ¿cómo uno puede condicionar? Si uno le sopla la cara al del lado, mientras suena una campana, entonces le sopla la cara. Y suena la campana, sopla la cara. Y suena la campana. Le van a decir, ¿qué hace? Pero... Primero sos un porro porque estás condicionando a tu amigo. Claro, pero llega un momento que cuando suena la campana tendería a cerrar los ojos. Esto puede haber con los amigos, la pareja, ¿qué onda? Pero... en el caso de los bebés no me puede decir, ¿Viste cuando me haces así? así? Cloro, pero sí lo pueden condicionar al bebé. Entonces, ¿cómo hacen? Lo agarran de la cintura, lo sumergen hasta la cintura y le soplan la cara. Lo sumergen hasta la cintura y le soplan la cara. Así varias veces. Llega un momento que se sumerge hasta la cintura y cierran los ojos ya. Y ahí sí lo pueden hundir, digamos. Eso está en la cartilla de Draft Type, otro libro de... Sí, hay un caso de eso. Bueno, entonces tiene como una función. Bueno, aversión al sabor. Este sí es importante. Aversión al sabor es el tipo de condicionamiento en el cual asociamos las características del alimento con los efectos dañinos que nos causa, ¿sí? Que nos puede llegar a causar. Es la asociación de las características del alimento, el sabor, el aroma, la forma y el efecto dañino que tiene. Cuando se produce esa asociación se da un rechazo muy fuerte, ¿sí? Es tan fuerte, es tan relevante este tipo de condicionamiento. Imagínense, es tan relevante porque da cuenta de la alimentación, es algo muy importante. Entonces, si se produce, es uno de los pocos condicionamientos que se da en un solo ensayo, ¿sí? Y le pueden preguntar, ¿cómo se denomina el tipo de condicionamiento en el cual se da en un solo ensayo, Aversión al sabor. En un solo ensayo, con una sola experiencia, ya podemos adquirir el rechazo muy fuerte de la comida, el alimento, ¿sí? Pasa también con las bebidas, sábado de noche, hay gente que no, whisky no puede, no. Generalmente uno reincide así de una, pero sí se puede producir esa aversión al sabor, que es un rechazo muy fuerte en la alimentación, ¿sí? Y también otra característica, yo por ahí no sé cómo ponerlo, porque siento como que quieren copiar y decir así. Otra característica es que es de demora larga, es un tipo de condicionamiento de demora larga. ¿Qué quiere decir? Que puede pasar bastante tiempo después de que uno haya consumido el alimento. Por ejemplo, si uno come algo a la mañana y le cae mal a la noche, aún así se puede producir la aversión, se puede producir el rechazo por la importancia y la relevancia que tiene. Es algo muy sensible. Entonces puede dar en un solo ensayo y es considerado de demora larga. Entonces, con esas características, si te llegan a preguntar, ponen aversión al sabor. ¿Sí? Importante, esto sí, capaz suelen preguntar. Entonces vimos 4. Seguimiento de señal, miedo condicionado, condicionamiento palpebral y aversión al sabor. Después lo que vamos a ver ahora va a ser la clasificación del condicionamiento clásico.
El condicionamiento clásico se puede clasificar en dos categorías. Condicionamiento excitatorio y condicionamiento inhibitorio. Condicionamiento excitatorio es cuando el estímulo condicionado, por ejemplo, una campana, da cuenta de la presencia del estímulo incondicionado. Por ejemplo, la comida. Eso es condicionamiento excitatorio. Cuando el condicionado da cuenta de la presencia del incondicionado. E inhibitorio al revés. Cuando un estímulo condicionado da cuenta de la ausencia de un estímulo incondicionado. Ahora, presten atención en qué es lo que indica la presencia o la ausencia. ¿Qué es lo que indica la presencia o la ausencia? ¿Qué estímulo? O sea, el condicionado. Es el condicionado el que lo indica. Es la campana que indica, por ejemplo, la presencia de la comida. No es que la comida indica la presencia de la campana, no. Entonces eso guarda porque si les llegan a preguntar o dar una opción de esa forma, esa sería incorrecta. Es el estímulo condicionado el que indica la presencia o la ausencia. ¿Sí? Es la campana, por ejemplo, que indica la presencia de la comida, no al revés. Si les llega a dar al revés, si les llega el incondicionado indica la presencia. No, el incondicionado no indica. El que indica es el condicionado siempre. Si indica la presencia, es excitatorio. Si indica la ausencia, inhibitorio. Entonces estén atentos con la definición precisa de uno y de otro. ¿Sí? Sí. Se me está yendo. ¿En qué sentido? Tenía tiempo. Sí. Y eso está dentro del excitatorio, por ejemplo, el retroactivo. Eso está dentro del excitatorio, ahí vemos los 5 tipos. Entonces, primero tienen claro esta distinción, ¿sí? Ahora, dentro del excitatorio hay 5 tipos. Se me tremendo número. O sea, hay 5 formas, no hay 5 pasos. Hay 5... Estaban todos atrás, un poco. Hay 5 tipos de excitatorio. Tienen el de demora breve, de huella, demora larga, simultáneo y retroactivo, que es el que preguntabas. Esos son tipos de excitatorios. Y esto le pueden llegar a preguntar de cada uno. Por ejemplo, acá tienen 2 barritas cada una. Estímulo condicionado, acá me escondo de vuelta, y el estímulo incondicionado. Más oscurito. Demora breve quiere decir lo siguiente, que es un tipo de condicionamiento en el cual, ¿qué se presenta primero acá? El estímulo condicionado, o sea, empieza primero a sonar la campana y ahí nomás de manera contingente, casi en el momento, Pero para se escuchar da la comida. ¿Sí? Eso de demora breve. la gente de un amigo. Se empieza a sonar la campana y ahí nomás de manera contingente se presenta el incondicionado, la comida. Eso de demora breve es uno de los que más fuerza tiene en el condicionamiento, uno de los que se produce más rápido. Cara. Está en orden de efectividad ahí. Demora breve y de huella son los más eficaces. Bueno, entonces se demora breve. De huella, ¿qué se da primero? El condicionado también, pero ¿qué diferencia hay? Acá pasa un pequeño periodo de tiempo. Eso justamente es la huella. La huella temporal, podríamos decir, entre que se presenta el condicionado y empieza el incondicionado. Es decir, por ejemplo, suena la campana, viene el perro, dejamos la campana, preparamos la comida y le damos la comida. O sea, hay un pequeño tiempo de espera entre el condicionado y el incondicionado. ¿Sí? ¿Entienden entonces la huella? Hay un pequeño espacio, acá no hay espacio. Por eso se dice de manera contingente, o sea, quiere decir de manera adyacente, casi casi simultáneamente. Ahora, demora larga. ¿Cuál se da primero? También el condicionado. Pero este condicionado se puede durar un largo tiempo, por eso demora larga.
se puede presentar de manera prolongada. Entonces le pueden preguntar así, ¿cuál es el tipo de condicionamiento en el cual el condicionado se presenta primero de manera prolongada o durante un largo tiempo y luego recién al final se da el incondicionado? Bueno, eso sería de demora larga. Por ejemplo, qué sé yo, en un retiro espiritual, en un pueblo, donde comen todos en un comedor universal, poblarín, no sé, empieza a sonar la campana, entonces puedo decir, la comida comunitaria, a las 12, entonces todos los ciudadanos van, se sientan a la mesa, o sea, la refrase, pero pensé el ejemplo. No Cuando termina un recreo, en la secundaria, que te suena la campana, no tienes que ¿Para qué no utilizado? Uy, ¿en serio? ¿Tenés utilizado? No, no tuve la venda, pero sí puedo. Estás jodiendo. Si no camino, no, en serio. Bueno. Pero eso sí. Nada, seguí con el chico, no sé. Bueno, entonces, ¿entendieron el ejemplo? El estímulo condicionado se va de la forma más prolongada. Y después al final, pumba, sirve la comida. Demora larga. ¿Sí? Bueno, acá me dicen, por ejemplo, en la iglesia, por eso yo le voy a decir un retiro espiritual, también puede ser. Ahora, condicionamiento simultáneo. Bueno, de manera paralela. Estímulo condicionado e incondicionado se presenta de manera paralela, al mismo tiempo. Campana y comienza, pum, por ejemplo. Bueno, eso no es tan complicado, pueden decir el tipo de condicionamiento en el cual de manera simultánea, de manera paralela, al mismo tiempo se presenta uno y otro. Simultáneo. Y retroactivo, suelen preguntar, ¿qué se da primero en el retroactivo? El estímulo incondicionado. Primero se da el estímulo incondicionado, primero se da la comida, por ejemplo, y después, de manera contingente, empieza a sonar la campana. Ese tipo de condicionamiento es retroactivo. Primero el incondicionado y luego el condicionado. Por ejemplo, el perro empieza a comer, termina de comer y le empieza a sonar la campana. Así varias veces. Es el menos efectivo de todos, evidentemente. Está el último en el rango de efectividad. Es el que más tarda en efectuarse, el más débil. Pero sí se asocia. El perro, de tantas veces que empieza a sonar la campana después de comer, llega un momento que escucha la campana y es como que algo asocia. Entonces sí se da un tipo de condicionamiento. Condicionamiento retroactivo. ¿Hasta ahí entonces me siguen? Bien. Esto le pueden tomar, entonces acuérdense que no tomen muy en cuenta. Ahora, después de todo condicionamiento, se puede dar un fenómeno de extinción. ¿Qué implica? La extinción implica una baja en el número de respuestas, un decrecimiento. ¿Por qué? Por la presentación repetida del estímulo condicionado sin la presencia del incondicionado. Por ejemplo, si nosotros llevamos el perro que estaba condicionado al parque y de repente el perro se nos escapa porque se va a los negocios donde están las campanitas, entonces decimos, oh, no, mierda, ¿cómo hago para que no se me escape? Entonces, pumba, sacrificio. No, mentira. No. ¿Por qué no hacen eso? Porque agarran un manual de condicionamiento y dicen, mirá la extinción. Entonces se le extinguen la conducta. ¿Cómo hacen? Presentan de manera repetida la campana sin la presencia de la comida, del estímulo incondicionado. Entonces, suena la campana, viene el perro, mueve la colita y todo, y no le das comida. Se va. Después vuelta, suena la campana, viene el perro, mueve la colita, nada. Con más hambre que antes. Sí. Y se va, y bueno, llega un momento que hace sonar la campana y el perro no va a venir. ¿Sí? Es decir, ahí se produjo la extinción. ¿Sí? El proceso de extinción es
la extinción de la respuesta, la anulación de la respuesta por la presentación repetida del condicionado sin el incondicional. Sí, pero no... Pero el incondicional por sí solo genera respuesta. Claro, pero ya tendría... No, no puede. Claro, no se extinguiría porque simplemente presentar la comida. Se podría atenuar, pero no se da. Se podría habituar en ese caso. Pero no. Sí. Bien, ahí le explico el inhibitorio. Buena pregunta. Con respecto a la extinción está. Ahora escriben algo que es importante, después voy al inhibitorio. Después de una extinción puede darse lo que se llama una recuperación espontánea. Eso no está, eso escribando. Una recuperación espontánea. Después de una extinción puede darse una recuperación espontánea. ¿Qué implica? Puede darse la recuperación espontánea. Si se vuelve a presentar el estímulo condicionado junto con el incondicionado. Es decir, si volvemos a presentar de manera conjunta la campana con la comida, se da muy probablemente la recuperación espontánea. Es decir, no hace falta que una vez extinguida la conducta, volvamos y nosotros lo queremos condicionar de vuelta. No es que de vuelta condicionarlo con la misma cantidad de veces, sino que ya poquitos intentos, ya el perro, por ejemplo, vuelve a adquirir rápidamente, casi espontáneamente, la respuesta, porque ya tiene una memoria, ¿sí? Tiene un registro del condicionamiento. Entonces suena la campana y empieza a oler la comida, viene, hay comida, entonces dice, no, ya está, me vuelve a dar comida después de la campana. Un mejor ejemplo de eso puede ser el de los instrumentos, para los que toquen algún instrumento. Otro ejemplo. ¿Se me escucha ahí? Sí. Un mejor ejemplo quizás para los que... Estoy acá abajo, porque allá atrás me están buscando la cabeza. Para los que tocan algún instrumento, por ejemplo, de chicos, dejaron de tocar durante mucho tiempo. Cuando volvieron, sí, por lo general no te sale instantáneamente, pero en los pocos ejercicios ya por lo general pueden hacer, se recupera esa conducta. Bueno, es eso, ¿sí? O con un idioma y todas esas cosas. Entonces, No quiero que aparezca condicionamiento en mi video. inhibitorio. ¿Está con el tema de extinción y recuperación espontánea? Sí. Condicionamiento inhibitorio. ¿Cuál era la definición de condicionamiento inhibitorio? Proceso, ¿cómo era? El estímulo condicionado indica la ausencia del estímulo incondicionado. Por ejemplo, puede ser, en el caso del perro, podría ser la luz apagada del garage o de la cocina, puede ser un estímulo que al perro le indica la ausencia de la comida. El perro dice, está la luz apagada, no hay comida por el momento. ¿Sí? Ejemplo. Otro más puede ser el caso de las llaves y el chocolate de mi vieja. Puede ser, mi vieja viene en auto, por ejemplo. Entonces llego a casa, no está el auto de mi vieja, no está el auto en el garage, eso para mí puede ser un estímulo que me indica que no va a haber chocolate por el momento. Son estímulos, situaciones que te indican que no va a haber estímulo incondicionado, por lo menos por el momento. Ejemplo donde hay estímulos, situaciones que indican la ausencia del incondicionado. ¿Cómo? El operante está el discriminativo y el delta. Ah, también. Así lo nombran, creo. Ahí me acuerdo. Ahora, el condicionamiento excitatorio es visible. Uno ve la conducta del perro cuando suena la campana. Viene, saliva, ¿sí? Uno ve conductualmente, puede observar directamente el condicionamiento excitatorio. Ahora, ¿cómo hacemos para observar un condicionamiento inhibitorio? Porque si el perro ve la luz apagada, dice, bueno, no hay comida, pero conductualmente no expresa ningún tipo de distinción. Bueno, hay dos pruebas que se pueden hacer para verificar el condicionamiento inhibitorio. Eso, escríbanlo. Son las pruebas de sumación y de retraso.
para verificar si hay condicionamiento inhibitorio, se utilizan pruebas de sumación y de retraso. Pruebas de sumación y de retraso. Pueden tocarle una pregunta donde dice qué tipo de procedimientos podemos aplicar para verificar el inhibitorio. Opciones, ustedes ponen pruebas de sumación y de retraso. O al revés, las pruebas de sumación y de retraso sirven para verificar qué tipo de condicionamiento. Condicionamiento inhibitorio. ¿Sí? No recuerdo ahora cómo eran las pruebas. Si quieren después se las subimos, un videíto. Pero eso le pueden llegar a preguntar. ¿Sí? ¿Qué tipo de pruebas se toman para verificar el inhibitor? ¿Sí? Sí, en el inhibitorio, la oscuridad, por ejemplo, tendría que tener algún tipo de experiencia asociada a la oscuridad para que cambie. Pero es mucho más visible en el excitatorio. ¿Y del inhibitorio que nos pueden tomar? ¿Cómo? Del inhibitorio que nos pueden tomar. El inhibitorio lo que hemos visto es eso, qué tipo de pruebas se utilizan para verificar El tema de el la inhibitorio. extinción no. ¿Cómo? La extinción en el inhibitorio no. No, toman más preguntas conceptuales con respecto a la extinción, por ejemplo. Después libres es otra cosa. En libres te pueden llegar a tomar casos. Eso después vamos a ver con los grupos. Esto, chicos, es muy importante. Chicos, condicionamiento superior. Acá vamos a ver dos tipos de condicionamiento muy importantes que pueden que lleguen a tomar en el examen, que es el condicionamiento de orden superior y el precondicionamiento sensorial. Condicionamiento de orden superior y el precondicionamiento sensorial. Le pueden tomar, por ejemplo, estos gráficos. No le toman dibujos al final, pero sí un grafiquito donde le mencionan el procedimiento del condicionamiento y ustedes tienen que marcar qué tipo de condicionamiento es. Acá vamos a ver lo que es un condicionamiento de orden superior, que es lo siguiente. Partimos de esta base. Esto es un estímulo incondicionado, por ejemplo, comida. Acá tenemos un estímulo condicionado, por ejemplo, campana. Al asociarse la campana con la comida, se genera una respuesta condicionada. La campana puede considerarse también estímulo condicionado de primer orden. O esto se puede considerar condicionamiento de primer orden. Es lo básico, es lo primero que vimos. La campana que se asocia a la comida genera una respuesta. ¿Sí? Ahora, eso es condicionamiento de primer orden. Ahora, resulta que a la campana se le puede añadir otro estímulo por experiencia o contingencia. Es decir, si de manera repetida el perro ve que se prende la luz, suena la campana y le dan comida, se prende la luz del garage, suena la campana, le dan comida, se prende la luz del garage, la luz se convierte en un estímulo condicionado de segundo orden o condicionamiento de segundo orden. Pero eso siempre tiene que haber una asociación, ¿no es cierto? Siempre. Si no, no se da. Siempre tiene que haber una asociación, por ejemplo acá con la campana. La luz se asocia con la campana porque siempre precede la luz a la campana, por eso se asocian. Entonces ya no solo va a salivar con la campana, sino que ahora se generaliza a la luz. Entonces se prende la luz y ya empieza un tipo de activación fisiológica. Eso se llama condicionamiento de segundo orden. A su vez se puede añadir otro condicionamiento de tercer orden y así. Todo eso se llama condicionamiento de orden superior. ¿Sí? Condicionamiento de orden superior. Le pueden dar este gráfico, le explican cómo es la técnica y le piden que pongan qué tipo de condicionamiento es. Si les muestran este gráfico, es un condicionamiento de orden superior. ¿Sí? Sí, perdón. Sí, claro. Sí, claro. La idea es esa. Ya el estímulo condicionado 2, la luz tiene la capacidad de generar
la respuesta. Eso estaría bueno que ya que cada uno tiene menos intensidad. Claro. Y a medida que se va A nivel cuantitativo. expandiendo la respuesta, expandiendo el estímulo, por ejemplo, luz, y después se añade que eso, el ruido de la puerta, como un estímulo de tercer orden, va generando respuestas pero de menor intensidad. A medida que se va generalizando, la respuesta va a ser un poquito menos intensa también. Bueno, esto es condicionamiento de orden superior, ¿sí? ¿Está claro? ¿Está ahí? Chicos, tienen en la fotocopia, en la fotocopiadora y en Archivos. los archivos de Neuro, están explicados todos. Estos gráficos tienen también gráficos de tablas, donde le explica cada procedimiento, ¿sí? Y este es el otro. Este es el precondicionamiento sensorial. Por ejemplo, este genera, el resultado final va a ser el mismo. Vamos a encontrarnos con un estímulo condicionado 2 que genera la respuesta, igual que el otro, el anterior también estaba. Tenemos el estímulo condicionado 2 que genera una respuesta, ¿sí? En este también. Pero el orden del condicionamiento es el que cambia. El orden en el que se produce el condicionamiento es diferente. En el primero tenemos en la primera fase de condicionamiento está el estímulo incondicionado, está la comida, por ejemplo, que se asocia a la campana y que después se asocia a la luz y ahí se va incorporando, ¿sí? Condicionamiento de orden superior. En cambio, en el pre, antes de asociar el incondicionado, se asocian los condicionados, ¿sí? Que previamente eran neutros, se condicionan entre sí. Por ejemplo, la luz y la campana. Por ejemplo, el motor del auto de mi vieja y las llaves. Eso no genera ninguna respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué no generan respuesta? Perfecto, son primeramente neutros, se condicionan, pero entre ellos no se genera respuesta porque el que da la capacidad de generar una respuesta solamente es el incondicionado. En la primera fase no aparece, ¿sí? Primero asociamos luz, campana, motor del auto, llaves. Por una asociación de contingencia nada más. Puede darse. Yo cada vez que escucho el motor del auto de mi vieja sé que va a entrar con llaves. Auto, llaves, auto, llaves. Qué sé yo, el dueño va siempre a acomodar el garage, entonces se prende la luz y se escucha el ruido de campana. Se prende la luz y se escucha el ruido de campana. Entonces se aprende esa asociación que no genera ninguna respuesta porque son dos estímulos sensoriales nada más. Por eso es precondicionamiento sensorial, porque son dos estímulos sensoriales, luz, un sonido de llaves, o el sonido del auto, el sonido de la campana, es decir, son estímulos sensoriales que previamente, por esos precondicionamientos, se asocian. ¿Sí? Ya de entrada, si le dan esto, es muy posible que ya estén hablando ahí del precondicionamiento sensorial. ¿Sí? Fíjense bien los grafiquitos. Después, debajo, después sí añadimos en un segundo momento el estímulo incondicional. A la campana se le asocia la comida, por ejemplo. Y entonces adquiere la capacidad de generar la respuesta. Ahora, cuando sucede eso, si agarramos cualquiera de estos dos estímulos en realidad, si agarramos cualquiera de estos dos y lo asociamos a un estímulo incondicionado, no solo adquiere capacidad de generar la respuesta de ese mismo, sino que el otro también, automáticamente. ¿Por qué? Porque ya previamente lo asociamos. Por eso ya el segundo caso tiene por sí solo tiene esa capacidad de generar respuesta. O sea, terminamos lo mismo, un estímulo condicionado 2 genera una respuesta. Pero lo único que cambió es el orden del condicionado. En este caso asociamos primero los condicionados y después le añadimos el incondicionado. Entonces así le pueden hacer distinguir, por ejemplo, el proceso y ustedes tienen que marcar qué tipo de condicionamiento es. Si le dan este gráfico, es la entrada precondicionado. Y lo confirman con el enunciado. Siempre le van a dar el gráfico y el enunciado. Le explican cómo es el procedimiento. Entonces es mucho más fácil identificarlo. ¿Sí? ¿Me escuchan bien los de atrás?
Le dan opciones. Sí, sí, sí. Es múltiple opción, no hay imágenes. Lo único que le pueden dar es estos grafiquitos, digamos, que están dentro de la pregunta. Sí. Sí. Sí, me pregunta sobre la proporción de preguntas con respecto al primer parcial. Y esto estén muy atentos. Por lo que pasa es que hay temas a veces donde les puede tocar más preguntas del primer parcial. Entonces no especulen con eso, porque puede que les toque más preguntas del primer parcial. Entonces, bueno, repasen bien los primeros temas por las dudas. Repasen bien la neuroanatomía, porque más allá de que no le tomen imágenes, sí les pueden tomar preguntas estructurales o de ubicaciones. En un corte tanto, ¿qué tipo de estructura se puede ver? En una vista tanto, ¿qué tipo de estructura se puede ver? Digo, esperen. Por ejemplo, en el grupo Les preguntaría todo el primer parcial, ¿no? están subidas todas las imágenes. Eso está bueno, eso me lo enseñó un profe. En vez de alzar la voz cuando hablan, hablo más bajito. Se quedará muy más rápido la voz. Cuando en el grupo están subidas las imágenes, todas las imágenes posibles, ¿sí? Las vistas, los cortes. Ustedes vean, y yo les puse en cada imagen todas las estructuras que puedan ver. Alrededor de 10 estructuras, 10 zonas, áreas. ¿Sí? Repasen simplemente esa imagen para tener una idea de las ubicaciones. Repasen sinapsis, repasen sentidos, repasen sistema motor. ¿Sí? Sistema motor puede que le tomen. Y obviamente aprendizaje. Aprendizaje es uno de los temas donde la mayoría de la gente tiene mayor facilidad. Cuando empiezan a tocar las preguntas de aprendizaje, la mayoría de la gente hace tac, porque son más fáciles muchas veces de identificar. Entonces estudiense bien aprendizaje porque es un tema que les puede sumar bastante, pero no se confíen. Repasen bien los del primer parcial que les pueden tocar más en algunos temas. Sí. Muchos ejemplos son más preguntas conceptuales. De ejemplos les pueden dar casos de condicionamiento operante, que son reforzador positivo, negativo, que ya vamos a ver ahora. ¿Qué hora es? 9 y 10 y cuarto. ¿10? ¿Qué? Y cuarto. Ah, 9 y cuarto. Vamos bien. ¿Está con esto entonces? Estos son los dos más importantes: condicionamiento de orden superior y precondicionamiento sensorial. Pero que se fijen en el grupo los otros. En el grupo están subidos una lista con todos los tipos de condicionamiento. Uno que han llegado a tomar es inhibición latente, ensombrecimiento, ¿sí? Eso anótenlo, inhibición latente, ensombrecimiento. Están explicados y está el grafiquito que los representa, ¿sí? No tienen tanta dificultad. Cualquier duda, obviamente, ustedes nos preguntan, en el grupo nosotros contestamos, tienen la consulta de los profesores, ¿sí? Tienen las clases grabadas, utilizan todas esas herramientas. Pregunta. El condicionamiento interoceptivo, no El que era interoceptivo. visceral. ¿Ah? Que es visceral. Que era que le ponían en el estómago, que le ponían el tubo y todo Yo eso. no lo tengo presente. Tendría que Puede agarrar que el lo libro. hayan dado en Otro que clase, todo. pero yo no lo tengo presente. En el anexo. Lo voy a De buscar. las palabras. Eso seguramente es un Metafobia. o habrán agregado. No, esa es de las palabras frente a las fobias. Si vos te dicen una palabra, vos ya te pones alerta, algo así. Tengo una idea, pero No da para aplicarlo. no lo sé. Algo así. Vamos a... No, hay un movimiento de... Este es otro. Es como que... Contracondicionamiento. Esto no tiene imágenes. No tiene gráficos, digo. Por lo menos no aparece en el libro. Pero sí lo pueden tomar conceptualmente. Implica lo siguiente: es un tipo de condicionamiento en el cual uno invierte la respuesta del sujeto del organismo. ¿Sí? Por ejemplo, un estímulo que genere respuestas de alejamiento, que puede ser que sea el caso de un odontólogo para un niño que tuvo cierta experiencia negativa. Un odontólogo puede ser para el niño por la situación,
generar respuestas de alejamiento. Ahora, si este odontólogo presenta un chocolate, el chocolate tiende a generar respuestas de acercamiento, por ejemplo. Eso es un contracondicionamiento, porque el mismo odontólogo que genera respuesta de alejamiento presenta un chocolate y contracondiciona. Eso se llama contracondicionamiento. Invierte la respuesta previa del organismo a un estímulo. ¿Sí? Si le pueden preguntar cuál es el tipo de condicionamiento en el cual se invierte la respuesta previa de un organismo, ¿sí? Le pueden dar un ejemplo. Es contracondicionamiento, es sencillo. Puede darse al revés también. Si uno qué sé yo, sale, va a un boliche y uno puede ser un estímulo que genera, que le genera al otro respuestas de acercamiento. Y de repente, si hay un chabón medio pesado, ustedes lo quieren contracondicionar. Entonces quieren generar respuesta de alejamiento. Entonces, bueno, presentan algo para generar alejamiento, no sé. Una cachetada. Claro. Fuertearme, digamos. No Puede ser vomitarle encima. Lo va diciendo que no, probablemente. O mi pareja está ahí cuidando la puerta, así, pero que se haría como un Evitar seguridad. simbólico. Claro. Es eso simplemente. Invertir la respuesta previa que tiene un organismo sujeto al estímulo. Si el organismo sujeto genera respuestas de alejamiento, lo contracondicionas presentando algo que le genera acercamiento. Si somos un estímulo que genera acercamiento, podemos presentar algo que genera alejamiento. Eso simplemente se llama contracondicionamiento. ¿Sí? Eso nada más. Nada, tu bloqueo. Y pasamos acá. Porque si no, por algo el tiempo. Vamos directamente a operante, que es lo más importante, uno de los temas importantes, por la duda por el tiempo. Este es condicionamiento instrumental, condicionamiento operante, skinneriano, tipo 2. Saúl, dijiste por acá. El principio básico del condicionamiento operante dice que todas nuestras conductas tienen consecuencias en el entorno, ¿sí? Tienden a generar consecuencias en el entorno. Nuestras conductas operan, efectúan cambios, efectúan consecuencias en el entorno. Esas consecuencias pueden ser básicamente agradables o desagradables. Si las consecuencias son agradables, nuestra conducta tiende a aumentar. Si las consecuencias que genera nuestra conducta son desagradables, nuestra conducta tiende a disminuir. ¿Sí? Es el principio básico en el cual se maneja el condicionamiento operante. Se basa en las consecuencias que generan nuestras conductas en el entorno. Agradables o desagradables, básicamente. Acá dice, si es agradable, aumenta la probabilidad de la conducta. Si es desagradable, esta probabilidad disminuye de producir esa conducta. Por ejemplo, si yo me efectúo si me desempeño de determinada manera en el trabajo, si yo trabajo en el call center, que antes trabajaba en el call center, atiendo llamadas re bien, como diciendo, las atiendo rápido, respondiendo lo que tengo que responder en tiempo y forma, premio, bono, consecuencia agradable. Entonces tendería a atender de esa manera porque he recibido consideraciones o premios extra, lo que sea. Si por el contrario mi conducta genera una consecuencia negativa, por ejemplo, si yo corto llamadas, no las atiendo, o le contesto cualquier cosa, fue el último día cuando me decía, pero no, yo di plata, me acuerdo. Sí, le daba crédito gratis. Sí, total renuncié después. No me lo diga a mí porque yo no te diste cuenta. Estaba en Multivoice y antes en Alus BPO Center. Entonces, no, después, en otro momento. La cuestión es que tiene que ver con eso. Nuestras conductas generan consecuencias. Si son agradables, tiende a aumentar esa conducta. Si son desagradables, si yo corto la llamada, y me descubren,
error fatal, me dicen así. ¿Qué sé yo? Te descuentan sueldo, qué sé yo. Haga una consecuencia desagradable, pero igual me chupaba un huevo. Bien. Esto lo pasamos, no es tan importante. Esto es importante. Cuando hablamos